Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Un dimecres més a una nova edició de Connexió Mèxic. Gràcies per ser amb nosaltres en aquest espai on compartim el més rellevant de l'actualitat de Mèxic. Avui, com sempre, tenim un programa ple de contingut i per començar s'acompanya el nostre col·laborador en política nacional, en Leonardo Alvarado, qui amb la seva mirada crítica i experiència ens ajuden a entendre el panorama polític d'aquest país. Gràcies, Leonardo, per ser-hi un cop més. I a més, rebem un convidat molt especial, el José René Cruz Revueltas, amb qui conversem sobre el seu avi, l'escriptor, polític, intel·lectual i comunista mexicà, José Revueltas, de qui el passat 14 d'abril es va commemorar el 50enari de la seva mort. I ara sí, si us sembla bé, comencem ja amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Com cada setmana, Leonardo, és un plaer donar-te la benvinguda a aquest espai. Hola Miriam, qué gusto estar aquí de nuevo y bueno, como siempre con invitados muy interesantes. Este tema de José Revueltas me parece que es central en momentos como los que vivimos hoy y justamente coincide con lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Pues abrimos esta sección, Leonardo, con un tema que sin duda ha generado un notable interés político y mediático, el viaje de la presidenta Sheinbaum a Barcelona, sus derivaciones y las implicaciones que se desprenden de este viaje. Y también, bueno, es importante retomar otros asuntos que siguen presentes en la discusión pública, entre ellos el caso del fracking, las condiciones y los retos del sistema de salud, así como los encuentros recientes con el alto comisionado de las Naciones Unidas con funcionarios norteamericanos en el marco del proceso del TEMEC. Y para cerrar, bueno, una nota más amable que tiene que ver con el concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo, un evento que reunió a miles de personas y que ofreció pues un respiro cultural en medio de una realidad cargada de temas y de situaciones tan complejas. Así es que comencemos por el viaje de la presidenta Sheinbaum a Barcelona. ¿Cuáles han sido sus derivaciones y las implicaciones que se desprenden de este viaje, Leonardo? Pues mira, hay muchas porque como se dice en el argot deportivo, la presidenta la rompió yendo a Barcelona, ¿no? Eh, eh, un viaje cargado con muy poderosos simbolismos en todo el sentido. Ya el simple hecho es que hizo aquí como carambola de 5 bandas la presidenta, ¿no? Para empezar, se va en un vuelo comercial en clase turista y eso le manda un mensaje a la cúpula morenista poderosísimo, porque además es un viaje muy corto. Tú que lo has hecho, te darás cuenta que no es fácil llegar al otro lado del mundo 6, 7 horas en un uso horario de 6, 7 horas más temprano que el tuyo, ¿sí? Bajarte, sentarte bueno, no sentarte, pero ponerte a trabajar y luego a ese nivel para regresarte al día siguiente y estar el lunes en la conferencia de prensa de las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, ahí no, ya dejó clarísimo que esto de viajar en primera y que para que yo pueda descansar, bueno, y sí lo dijo la presidenta, regresando, porque venía con algunos reporteros y les dijo, estuvo larguito el regreso, ¿verdad? Porque además también tú te darás cuenta, Miriam, que cuando vas es un poco más corto que cuando regresas por razones geográficas y de rotación de la Tierra y lo que tú quieras y mandes, las rutas que escogen. Pues ahí ya dejó muy claro la presidenta lo que ha dicho en otros momentos sobre la austeridad, porque hace algunos días, bueno, ya quizá una semana más, un reportero le preguntó en la conferencia de prensa que cómo iba a poder mantener los programas sociales. Incluso aquí hablamos del tema de la reforma tributaria que cada vez se vuelve más evidente. Y ella dijo, pues entrando en la austeridad, y puso el ejemplo, ¿no? Y bueno, desde que salió y la llegada al aeropuerto en Barcelona y luego la llegada al hotel, que ya llegó de noche, eh, llena de gente, todo el mundo felicitándola, saludándola, queriéndose tomar fotos con ella, etcétera. O sea, un personaje muy, muy apreciado por las comunidades mexicanas en varias partes del mundo.
y desde luego fue extraordinariamente bien recibida no solo por los asistentes, incluyendo al presidente Petro, al presidente Lula da Silva y al presidente Sánchez, ¿no? Que después, en una especie de diálogo coloquial, el presidente Lula le decía al presidente Sánchez, pues que había hecho una gran labor al convencer a la presidenta Sheinbaum de que estuviera ahí, porque efectivamente, como lo mencionamos antes, el caso de Colombia y de Brasil están muy próximas las elecciones, Colombia ya prácticamente el próximo mes, y pues sí hay cierta incertidumbre de que estas corrientes progresistas continúen al frente en esos países, ¿no? En Uruguay todavía hay más tiempo, eh, y que también estuvo ahí su presidente, pero sin duda deja muy claro que la posibilidad de mantener un liderazgo en Latinoamérica pues está en manos de la presidenta Sheinbaum. Y luego ella misma propuso, y todo el mundo parece que está absolutamente de acuerdo, en que la próxima reunión de este grupo sea aquí en México, ¿no? En una fecha por definir, pero que será en el año 2027. Entonces, la reunión sí marca toda una tendencia en la gestión diplomática internacional dedicada totalmente a la reconstrucción del multilateralismo. Y para eso se requiere restablecer una serie de cuestiones de índole legal y diplomático muy importantes, y por eso se están proponiendo algunas reformas incluso en la ONU, ¿no? Después la presidenta ya en México, a una pregunta que le hizo un reportero aquí, fue muy claro y dijo, bueno, la ONU tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? La hemos visto perder fuerza en una serie de contextos, pero fue muy clara en señalar, tendríamos que empezar ahí también por un ejercicio de austeridad, porque hemos visto que algunos eventos no se han podido llevar a lo largo de la historia, porque, por ejemplo, los funcionarios de la ONU le piden a un país para recibirlos que les mande 10, 12 boletos en primera clase para poder ir y se oigan, pues, ¿no? Entonces ahí ya marca un precedente prácticamente a nivel mundial. Y mira que bueno, pues va acompañada por el nuevo canciller recientemente nombrado, ratificado, Roberto Velasco, que además estuvo muy cerca de ella toda la reunión, eh, porque, pues aunque no era una visita de Estado, sí terminó siendo una visita de gran alcance y de amplio espectro, ¿no? De hecho, no sabemos qué tan al vapor o cómo fue. En Madrid se estaba celebrando una reunión eh, encabezada por la presidenta, digo, por la alcalde de Madrid, ¿no? Con los venezolanos de derecha y hasta un grupo ahí musical que estuvo eh, pues emitiendo vituperios contra la actual presidenta de Venezuela, ¿no? Y cuya invitada principal era la así conocida hoy como Premio Nobel María Corina Machado, ¿no? Un evento que no tuvo mayor trascendencia, sin duda, pero que se pretendía estar de manera antagónica y también, pues, tratándole de decir al presidente Sánchez que no está libre de su oposición en el camino que le toque por venir, ¿no? Pero bueno, la presidenta fue recibida por el presidente de la Generalitat, por el alcalde de Barcelona, luego la llevaron a este centro el- de supercomputer, ¿no? El Barcelona Supercomputer Center, ¿no? Donde ella misma narra que pues llegó y no sabía exactamente a quién iba a ver y le fueron presentando, estaba ahí la ministra de Educación, estaba el director del centro, obviamente, y al final de la fila estaba Joan Manuel Serrat, ¿no? Que ella misma dice que le causó una muy grata impresión, no se lo esperaba, porque
nunca se imaginó que iba a estar ahí esperándola, y prácticamente en la mañanera dijo que pues era uno de sus ídolos de la infancia, ¿no? Y que finalmente ella llegó a donde llegó haciendo camino, ¿no? Como parafraseando una de las canciones más famosas de este autor. Y desde luego habló pues de lo que eso representa, por ejemplo, para el exilio español, y que es una de las posturas que señaló en su discurso, un discurso que fue muy bien recibido por la gran mayoría de los críticos y de la prensa, porque es un discurso donde posiciona muy claramente a México, ¿no? Y hasta lo dice, yo quiero que ustedes sepan de dónde vengo, y habla muy claramente de la historia y de la historia democrática de México, ¿no? Como dejando claro y diciendo, oigan, esto de la transformación no es algo nuevo para nosotros, es algo en el que hemos vivido desde que esto se convirtió en un país moderno a raíz de la independencia, ¿no? Y sí, sin duda marcó un parteaguas en la relación que estaba eh, muy, ¿cómo se dice? Pues congelada, ¿no? Sí la descongela esta participación. Hay pues hay una legitimidad mutua, tanto para el presidente Sánchez como para la presidenta Sheinbaum, poniendo a México en un plano internacional mucho más importante, eh, y dejando claro que el gobierno del presidente Sánchez pues tiene iniciativas progresistas que han marcado, digamos, el rumbo de su política, ¿no? Eh, y bueno, también este tema de la tecnología resulta muy interesante. La ministra de Educación dice que uno de los proyectos importantes de la supercomputadora tiene que ver con la aplicación de eh, procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial para hacer mucho más asequible la tecnología al ser humano, y que no sea esa una limitante. Y pues inmediatamente uno piensa, incluso por lo que dijo la presidenta en su discurso, que pues una de las aplicaciones más interesantes, porque la supercomputadora sirve para muchas cosas, principalmente para procesar grandes cantidades de datos, como lo que se necesita para análisis de catástrofes, como las producidas por un terremoto, o para análisis del clima, ¿no? Pero ya que están tan metidos en este tema del lenguaje natural, pues una de las aplicaciones que habría que incorporar ahí es todo lo que tiene que ver con las lenguas de los pueblos originarios en México, y de cómo eso pudiera marcar una diferencia, por ejemplo, en el acceso a la justicia que los pueblos podrían tener, ¿no? Porque en lugar de necesitar siempre un intérprete, podrías tener una aplicación que te permitiera eh, darte acceso a documentos ida y vuelta tanto en español como en la lengua de que se trate, ¿no? Ya sea maya o náhuatl, en fin, ¿no? Porque la inteligencia artificial te permite eh, poder hacer la interpretación de esas lenguas sin necesidad de que tengas sofisticados traductores todo el tiempo. Al contrario, los usas como parte del proceso de alimentación de la máquina y te puede facilitar muchas cosas. Nunca sustituirá, o por lo menos no en el corto plazo, a un traductor especializado, pero sí te abre una puerta, incluso para que los pueblos originarios tengan acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, eso me pareció súper interesante. Y por otro lado, pues la propuesta de la presidenta de reformar a la ONU, pues habría que formar un marco, un cuadro importante en ese sentido, que tendría que pensar desde la CELAC. Y ahí sí tenemos un poco un problema, porque como sabemos, la CELAC está bastante eh, polarizada en estos momentos. Si nos ponemos a pensar, hay muy pocos países de corte progresista en América Latina, más bien ha prevalecido el corte conservador. Y la otra cosa muy importante que hizo fue el proponer que no se permita bajo ningún punto de vista ningún tipo de intervención militar en Cuba, ¿no? A lo cual todos los presidentes, incluso la gente que vino de Sudáfrica,
estuvo totalmente sintonizado, porque obviamente esto, además de la dignidad del pueblo cubano, incide directamente en la intención de reconstruir el multilateralismo. De hecho, dicho por la propia presidenta, el canciller Velasco se quedó a trabajar con la Unión Económica Europea, se quedó en París, porque el próximo mes vienen a firmar el acuerdo aquel del que se habló, el acuerdo comercial, ¿no? Entonces eso agrega un valor importante a las diferentes alternativas que tiene México en su comercialización. Y algo muy interesante, porque antes de salir de México le preguntaron que si esta reunión era contra Trump, ¿no? Y ella claramente dijo, no, esta reunión no es contra el presidente Trump, es una reunión en la que vamos a proponer la paz, porque la paz es el único camino, ¿no? Y curiosamente en su discurso cita a Abraham Lincoln, ¿no? Y ahí le manda un mensaje muy poderoso al presidente, como para decir, oye, vienes al TEMEC y me quieres poner una serie de restricciones y cuestionas, por ejemplo, mi poder judicial y cuestionas una serie de cosas, pero tú mismo estás traicionando a uno de los procesos democráticos que dieron origen a la nación que existe hoy, ¿no? Digo, eso es una interpretación, pero llama la atención porque en el discurso está citando a personajes mexicanos, cita a Benito Juárez, cita a Hidalgo, cita a Morelos, ¿no? Y a las mujeres que participaron en estos procesos, y casi que de la nada, pero muy asociado con los procesos democráticos, cita al presidente Lincoln, ¿no? Como diciendo, y claro, veíamos en la prensa nacional que, por ejemplo, en el asunto del TEMEC, hay alrededor de unas 4 controversias que resolver. Controversias me refiero a disparidades de opinión, no porque controversia tiene una implicación legal, no, sino disparidades de opinión o temas por discutir, de los cuales ya se han resuelto 48. Pero entonces hay que ver, y ya lo platicaremos también con algún invitado que tengamos por aquí, de las otras implicaciones y el costo social que el TEMEC pudiera tener para México, desde luego en el sector agrario y desde luego en el sector ecológico, porque una de las cosas que hemos visto es que tanto las mineras canadienses como una serie de empresas norteamericanas que operan en México, pues no necesariamente cumplen con las normas ecológicas más estrictas, ¿no? Y hemos visto casos francamente dramáticos, ¿no? Entonces, habrá que ver ahí también en términos de qué queda el TEMEC. La presidenta dice que no es una nueva negociación, que es una revisión. Pero bueno, llama la atención que a estas alturas del partido el presidente Trump no ha dicho nada, ni un Twitter, ni un nada. Debe estar muy preocupado con el tema en el estrecho de Hormuz, pero no dijo absolutamente nada porque el posicionamiento de la presidenta, sobre todo en el tema de Cuba, fue muy contundente, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa en los próximos días. Y otra cosa que creo que deja muy claro, Miriam, no sé tú qué opines, es que pareciera, y si vamos recuperando los vínculos históricos, pareciera que Cataluña y que Barcelona se convierten como en el polo, como en el puente de la relación entre España y México, ¿no? Este así llamado faro del progresismo latinoamericano, pues tiene un aterrizaje natural en Cataluña, ¿no? Y como decía el alcalde de Cataluña, bueno, no es para menos, porque pues nada más aquí editamos prácticamente el 80% de los libros que se editan en el mundo en idioma español, ¿no? Entonces, interesante dato. Y curiosamente, esta semana le están entregando el premio Cervantes a un escritor mexicano, ¿no? Así que los vínculos siguen ahí, hay intención, este tema, bueno, yo no sabía, pero esta relación que tiene México con la universidad que alberga la supercomputadora de Cataluña tiene más de 40 años. La ministra de Educación señalaba que hay más de 1,000 títulos doctorales que han salido de esta relación, así que no se puede decir menos de la enorme intensidad que hay entre México y Cataluña, y pareciera que Madrid es entonces el polo del conservadurismo, ¿no?
Entonces ya tenemos ahí como las dos vertientes. La próxima vez que veas a alguien, pregúntale que vaya a España, pregúntale a dónde va, si va a Madrid o va a Barcelona, y ya te darás cuenta de qué color es su camiseta, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, creo que ahora lo que habrá que hacer es darle seguimiento a todas estas propuestas. No hubo un pronunciamiento oficial, ni mucho menos, pero sí el acuerdo, por lo menos verbal, de seguir con estas iniciativas. Será muy importante lo que se venga a final del año, porque ahí sí la reunión va a ser en Madrid, con la presencia del rey, ¿no? Y darle continuidad el próximo año acá en México. También se le preguntó a la presidenta que si tenía una invitación formal al presidente de España y al propio rey. Dice que pues sí están invitados al Mundial, pero todavía nada, no han confirmado nada, y evidentemente yo creo que en poco tiempo veremos que haya una visita de Estado de uno o del otro o de otro lado, ¿no? Como hablábamos al principio, Miriam, la presidenta regresa a trabajar fuerte y tiene enfrente retos interesantes. Este tema del fracking, que también levantó polémica, lo recuperaremos en un par de meses cuando el grupo de expertos termine el trabajo que está haciendo de análisis, ¿no? Y desde luego en su momento habrá que darle seguimiento al tema de el sistema de salud en México, ¿no? Porque eso también es un asunto súper importante y que va a requerir muchos recursos en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, pues sí, hay una visita de un relator de las Naciones Unidas para el tema de derechos humanos, que además, previo a la reunión con la presidenta, que es hoy miércoles, se ha estado reuniendo con los colectivos y con las ONGs que han estado tratando el tema. Y este pudiera ser una oportunidad muy importante para la presidenta de solicitar los recursos que se necesitan, tanto económicos como operativos, para llevar al siguiente nivel este tema de atender las necesidades en particular del caso de los desaparecidos. Porque a diferencia de lo que ha pasado en otros sexenios, aquí no hay una cuestión, lo vimos en años pasados, que la investigación del caso Ayotzinapa topó con una pared verde muy grande, y de ahí no hemos podido avanzar mucho. Pero en este caso, creo que se puede avanzar muchísimo antes de llegar a semejantes instancias. Así que esperemos que la reunión con la presidenta deje buenos frutos, buenas iniciativas, ahí sí muy concretas. Y si tienen que llevar esto a la Asamblea General de la ONU, que lo lleven, que pidan recursos, que pidan ayuda en todos los sentidos, tecnológica, etcétera, porque sí, estamos muy atrasados todavía en ese tema, empezando simplemente por la investigación forense, que es complicadísima. Son miles de casos que hay que resolver y no se van a resolver rápido. Y por último, pues sí llama la atención, no sé si recordarás que en una plática que tuvimos con uno de nuestros entrevistados, nos dijo que alguna vez en México hubo una gran afición por la ópera, ¿no? Y que a pesar de que pareciera un divertimento muy elitista y burgués, pues en su momento tuvo gran ascendencia en el público mexicano. Y aunque es digamos, un tipo de ópera no tan exquisito, o digámoslo de otra manera, no tan especializado, fue impresionante la cantidad de gente que se juntó en el Zócalo para ver a Andrea Bocelli. Así que es de llamar la atención que ahí ha estado el grupo firme, ha estado Shakira, ha estado Roger Waters, y ahora Andrea Bocelli, y hasta el tope de su capacidad del Zócalo capitalino. Pues me gustaría hacer nada más anotar algo sobre la presidenta Sheinbaum y su relación con Cataluña, que tuvo una relación personal, digamos, pues tuvo un vínculo familiar con Cataluña a través de su primer marido, de Carlos Simas Gispert, hijo de Montserrat Gispert. Ella fue pues la voz viva del exilio republicano, fue bióloga, una mujer de izquierdas, feminista.
y además, pues, suegra de la actual presidenta y además abuela de Rodrigo Imas, a quien entrevistamos en uno de los programas de Pensaveus, precisamente sobre un programa especial que le hicimos y le dedicamos a su abuela Montserrat Gispert. Tu documental, ¿cómo no? Doncs moltes gràcies, Leonardo, per ser-hi en aquest espai amb aquestes anàlisis sobre els esdeveniments més importants de la política mexicana. Sempre les teves paraules no només informen, sinó que ajuden a entendre, a qüestionar i a situar-nos en el context actual. És un privilegi comptar amb la teva col·laboració. Que vagi bé i fins la propera. Encantado, Miriam, como siempre. Durant molt temps, la història de Yucatán s'ha explicat com un diàleg gairebé exclusiu entre el món maia i l'herència espanyola. Aquesta versió, repetida en llibres, aules i discursos oficials, han contribuït a construir una identitat aparentment clara i coherent. Tanmateix, aquesta claredat és enganyosa. En deixar fora altres influències es simplifica un procés històric molt més complex. Entre aquestes presències relegades destaca la relació amb la Xina, un vincle de llarga durada que, tot i ser poc reconegut, ha deixat empremtes profundes a la regió. Parlar de 3 segles de contacte no implica una relació contínua i directa en tots els moments, sinó més aviat una xarxa de connexions que, des de l'època colonial, van vincular Yucatán en circuits comercials més amplis. A través de l'intercanvi transpacífic, mercaderies d'origen asiàtic, textils, porcelanes, espècies, van circular pels territoris novohispans i eventualment van arribar a la península. Amb aquests objectes també viatjaven pràctiques, gustos i referències culturals que, en integrar-se en la vida quotidiana, ampliaven silenciosament els horitzons locals. No era una influència dominant, però sí persistent. Tanmateix, el punt d'inflexió en aquesta relació es troba entre finals del segle XIX i les primeres dècades del XX, quan la presència xinesa va deixar de ser només material per convertir-se en humana. En aquell període, Mèxic va experimentar l'arribada de migrants xinesos en un context global marcat per la mobilitat forçada i la demanda de mà d'obra. Investigacions de l'Institut Omora han documentat que molts d'aquests treballadors van ser contactats per a tasques agrícoles sota esquemes que, tot i ser legals en aparença, imposaven condicions restrictives. Els contractes limitaven la seva autonomia, regulaven el seu desplaçament i, en la pràctica, els situaven en situacions de forta dependència. En espais agrícoles del país, inclòs al sud-est, aquests treballadors van ser incorporats a activitats intensives que requerien disciplina i resistència. La seva participació no va ser marginal, van contribuir al funcionament d'economies regionals en expansió, aportant força de treball en contextos on la mà d'obra era un recurs estratègic. Tanmateix, aquesta contribució es va donar en condicions desiguals. Les investigacions assenyalen jornades exigents, escassa protecció legal i un entorn social que, junt de facilitar la integració, tendia a reforçar la diferència. A aquesta dimensió laboral s'hi va afegir un clima de desconfiança i prejudici. La població xinesa va ser objecte de discursos que la presentaven com aliena, difícil d'assimilar o fins i tot com una amenaça econòmica. Aquestes percepcions no només van afectar la seva vida quotidiana, sinó que també van influir en polítiques i pràctiques que van limitar les seves oportunitats. Malgrat això, molts migrants van aconseguir establir-se més enllà del treball agrícola, desplaçant-se cap al comerç i als serveis. En aquest trànsit van construir xarxes comunitàries i van desenvolupar estratègies d'adaptació que els van permetre romandre a la regió. Amb el pas del temps, aquestes comunitats no van romandre aïllades. Els xinesos van viure entre els maies, compartint espais, intercanviant sabers i establint vincles quotidians durant més de 2 segles. Aquesta convivència va donar lloc a processos de mestissatge cultural menys visibles, però profundament significatius. En alguns casos hi va haver matrimonis mixtos, en altres formes de cooperació econòmica i social que van teixir relacions duradores. Junt de ser una presència transitòria, la comunitat xinesa es va integrar, no sense tensions, en l'entramat social de la regió. El que és rellevant d'aquest procés és que els seus efectes no es van restringir a l'àmbit econòmic. La interacció quotidiana entre poblacions va generar intercanvis culturals que, tot i ser subtils, van resultar duradors.
En la gastronomia, per exemple, es poden identificar adaptacions i funcions que remeten a tècniques o sensibilitats culinàries d'origen asiàtic, reinterpretades en clau social. En el local, en el paisatge urbà, també la presència de petits comerços administrats per migrants xinesos van modificar hàbits de consum i formes de sociabilitat. Aquestes transformacions no van ser abruptes ni necessàriament visibles, però sí que van contribuir a modelar la vida quotidiana. Tanmateix, la memòria d'aquestes contribucions ha estat fragmentària. Durant dècades, la narrativa dominant va minimitzar el paper de la comunitat xinesa, en part a causa dels episodis de discriminació que van marcar la seva història a Mèxic. Recordar l'experiència dels treballadors agrícoles xinesos implica reconèixer que la construcció econòmica i social de la regió també va estar atravessada per relacions desiguals. No es tracta únicament d'incorporar un nou element a la història, sinó de revisar críticament les condicions en què es va produir aquest encontre. Avui, en un context en què les connexions globals són més evidents que mai, resulta pertinent recuperar aquestes històries al més rigor. Entendre la relació entre la Xina i Yucatán exigeix anar més enllà d'una visió celebratòria del mestissatge cultural. Implica també reconèixer tensions, conflictes i asimetries. La identitat, en aquest sentit, no és un producte harmònic, sinó un resultat de múltiples processos que inclouen tant intercanvi com exclusió. El fet que Yucatán posseeixi també una dimensió asiàtica la situa en una perspectiva més àmplia. Permet entendre la regió com un espai obert, històricament connectat, amb dinàmiques globals i modelat per diverses presències. En aquest sentit, aquesta empremta no es limita als registres històrics o econòmics, sinó que també s'expressa en la dimensió humana i cultural de la regió. En alguns casos, aquesta influència es manifesta en certs fenotips de la població, resultat de processos de mestissatge sostinguts al llarg del temps. Així mateix, es pot rastrejar en l'àmbit dels cognoms, per exemple, l'actual cognom Chan pot trobar vincles amb formes adaptades de cognoms xinesos com Chang, reflectint processos d'arrelament, transformació lingüística i integració social. Ignorar aquesta complexitat empobreix la interpretació del passat. Integrar-la, en canvi, ofereix una visió més completa de la història yucateca, en la qual fins i tot les experiències més difícils com les dels treballadors xinesos en l'àmbit agrícola van formar part essencial de la seva construcció. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I ara sí arriba el moment de donar la benvinguda al nostre amic i convidat d'aquest dimecres, en José René Cruz Revueltas, amb qui conversem sobre José Revueltas, una de les figures més importants i lúcidas de la literatura y del pensamiento político a México del siglo XX. José René, muchas gracias por acompañarnos este miércoles. Es un placer tenerte en este espacio de Conexión México. A mí me da muchísimo gusto que me puedan estar viendo y poder transmitir un poco de mis memorias. José René, ya 50 años de la muerte de tu abuelo. ¿Cuál fue su importancia en la historia de México? ¿Cuál fue la importancia en la historia de México de este escritor, político e intelectual comunista José Revueltas? Yo creo que su vida estuvo totalmente imbricada a la historia de México. José Revueltas nació en 1914. Entonces, él venía de una familia de Durango. La familia empieza en San Andrés de la Sierra, que es era una mina en donde se mezclaba todo lo que era el porfirismo. ¿Por qué? Porque era la sierra el lugar en donde los deportados iban a hacerse fuertes, a huir de las autoridades y convivían con las grandes minas de los ingleses, de los americanos. Entonces era un territorio en donde prácticamente no existía la ley. Aunque José Revueltas no vivió la revolución físicamente, o no físicamente, en una época en que ya pudiera hablar, la sintió a través de lo que percibía de sus familiares. Su papá era una persona que comerciaba en la sierra, entonces siempre estaba
la incógnita si iba a volver o no iba a volver, la angustia. Después empieza el periodo revolucionario, el padre va teniendo éxito económico y se los lleva a otro pueblo y finalmente llegan a Durango. Durango, durante la época de la revolución, durante las épocas villistas, vivía en la angustia. La gente no sabía si iban a llegar las tropas villistas, si iban a saquearlo todo. De hecho, los negocios de su padre en Santiago Papasquiaro, que fue su segundo lugar donde vivieron, fue saqueado. Luego se va a Durango y también le tocan los saqueos. Entonces ese convivir, no directamente consciente, pero sí directamente emocional, es algo en donde empieza a gestarse el pensamiento de lo que será José Revueltas. Y posteriormente su padre, ese es uno de los misterios de la familia. ¿Cómo se enriqueció? No lo sabemos, pero en 1920, ya terminada la revolución, decide emigrar a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México compra una casa en plena Merced y establece de nuevo su negocio y le pone José Revueltas e Hijos. Se instalan en la colonia Roma, la familia, la colonia Roma es un salto gigantesco de cómo vivían en Durango, porque si bien ya eran más o menos acomodados, aquí se van a una colonia que era de las que estaban haciendo y donde llegaban los que se habían beneficiado de la revolución, los nuevos gobernantes y los que habían quedado. Entonces, José Revueltas vive dos mundos. Cuando empieza a tener conciencia, empieza a ver un mundo diferente al que había visto cuando chico. Su padre, que quería que fueran bien instruidos, los inscribe en el colegio alemán. Voy a retroceder un poco. Unos pocos años antes, yo creo que fue alrededor del 14, una cosa así, del 13, envía a sus dos hermanos mayores a Estados Unidos. En Estados Unidos, Silvestre y Fermín primero estudian cuestiones de contabilidad, pero deciden mandar al padre al demonio y se van a Chicago a estudiar arte. El padre, yo no sé cómo, pero no lo permite. Chicago es un lugar en plena Primera Guerra Mundial o previa a la Primera Guerra Mundial, en la época de prohibición y en plena Revolución Rusa, que está llena de ideas socialistas. Entonces ahí es donde Silvestre y Fermín empiezan a tener contactos con el mundo de la izquierda. Cuando llegan en 1920, cuando la familia se establece, dura muy poco. El papá quiere ponerlos a trabajar en el negocio, por eso le había puesto José Revueltas e Hijos, y los hijos pues prefieren desarrollarse como artistas. Los dos muy talentosos, llegan ya bien estudiados. Silvestre se incorpora a la Orquesta Filarmónica Nacional. Fermín está con Diego Rivera y con todo ese movimiento. Sin embargo, no encaja muy bien. Una de las características de la familia es que no encajan con el sistema. Desde muy pequeños no se integraban. José Revueltas entonces llega al colegio alemán muy pequeño. El colegio alemán los profesores son alemanes que han participado ya en la guerra. Ahí yo siento que la disciplina
era muy dura para José. De hecho, su hermana Rosaura platica que José iba con dolor de estómago cada vez que iba al colegio. No, y ahí posteriormente escribió un pequeño cuento que se llama El Colegio Alemán, en donde eh, des- eh, haciendo así, no muy estrictos, esa yo la considero como que fue su primer prisión, el ir al colegio alemán y no quería. La mamá era una mujer muy tradicional que quería más bien que los hijos fueran personajes de clase media alta, que se desarrollaran y que tuvieran ingresos. Hay una anécdota en donde dice José que su madre les decía, aquí vamos al cine, pero no hablen mucho para que no se note que son norteños y los vayan a confundir con, que eran pachucos, o ya no me acuerdo muy bien entonces ahí hay un problema de identidad desde que llegan porque son norteños, hay un problema que lo meten a un colegio en donde además yo pienso que las distinciones sociales y lo que eran los niños ricos eran muy diferentes de lo que era José. Sucede una tragedia familiar para todos. En 1923, apenas 3 años de su llegada a la Ciudad de México, el papá muere. El papá muere pues sin esperarse. Entonces la familia, la familia que tuvo 12 hijos, pues los hombres eran José muy chico, José tenía 14 años, yo creo que cuando murió, o 15 años cuando murió su padre. Las mujeres estaban muy cercanas a la madre. Eh, 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 los hermanos mayores pues estaban ya lejos del negocio, las mujeres tratan de impulsar el negocio, pero no lo pueden levantar. Entonces empiezan a vender propiedades y José abandona la escuela. Yo creo que la madre dijo, no, que le voy a estar gastando aquí a José. Entonces José se va prácticamente a la calle y empieza una época de autoestudio, de crisis existencial en José. José un día ve a uno de estos, pues, una persona que se creía que hablaba con Dios y se va de la casa y lo sigue. A los cuantos días regresa ya con un rompimiento con la religión y se mete a la Biblioteca Nacional a empezar a estudiar de manera autodidacta. Se va a clases perdón, creo que estudió un par de años en la secundaria, pero no le gustó. Entonces ya después de eso se va a la biblioteca. Incluso se va a la universidad a escuchar cursos ahí de los intelectuales importantes de la época. Después de eso, José Revueltas deja su casa y empieza a trabajar en un taller. Allí tiene el contacto con los libros. Ahí empieza a escribir un pequeño libro, su primera obra que se llama El Parricidio, en donde si no mal recuerdo, el padre es un personaje ahí de la policía y el hijo es un revolucionario y termina el hijo matando al padre. Es una historia ahí que puede ser incluso, pues, autodidacta, o no autodidacta, sino una manera de escribir sobre sí mismo. Después está en el pequeño taller y va teniendo contacto con grupos de izquierda. Un día, yo pienso que jugando se va a una gran manifestación y es el que más ruido hace y lo agarran y lo meten a la correccional de menores. No tengo noticia que la familia haya intercedido por él, no, 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 ni los hermanos, ni la mamá, y lo dejan ahí. Ha de haber pasado sus primeros 6, 7 meses, cuando apenas
empezaba a rascar la adolescencia. Entonces ahí quedó su adolescencia, ahí quedó. La correccional fue realmente muy, muy dura para él. Posteriormente escribió una novela que se llamaba Juan Cristóbal. No, el personaje se llamaba Juan Cristóbal. El, no recuerdo el nombre de la novela, pero narra esta estadía en su primera prisión. Em, eh, sale, sale y corriendo se va a tratar que lo acepten en el Partido Comunista. En el fondo, uno de los traumas de la familia, siento yo, que fue la relación con el padre. Para todos, hasta para Rosaura, porque con la muerte del padre fue un golpe duro para Fermín y para Silvestre. Yo creo que nunca lo absorbieron totalmente. Rosaura, digo que también para ella fue importante porque se casó muy joven, a los 16 años, con un hombre que por lo menos le llevaba unos 20 años, 30 años, una cosa así. Un ex militar alemán con mucho dinero, eso sí. Entonces, José Revueltas sale de su primera retención y se va al Partido Comunista. En ese tiempo el Partido Comunista era muy estricto, ya empezaban Stalin a ejercer el poder prácticamente absoluto. José lo acepta y al muy poco tiempo de estar ahí en el partido lo mandan a hacer proselitismo político al norte, y en el norte pues lo agarran y se lo llevan a las Islas Marías. Era todavía adolescente. Ahí pasa una primera estancia muy corta, yo creo que unos 6 meses también. Sale de Lecumberri y luego el partido lo vuelve a mandar a hacer trabajos. Esta vez lo manda a una zona donde había un paro agrícola, y ahí empieza su peregrinar a través de las prisiones del norte, porque los agarran y como que no saben dónde meterlos y los llevan de un presidio a otro. Tiene unas bonitas historias él de los presidios en el norte del país. Llega a las Islas Marías. Ahí coincide con un general muy importante que fue el que tuvo que ver con todos los derechos civiles en la Constitución del 17, que es Mújica, el general Mújica. Él era el director de la prisión cuando José Revueltas estaba ahí. Mújica pues, fue candidato de Cárdenas para la presidencia, o fue uno de los candidatos para que fuera presidente. Era muy amigo de Cárdenas, pero ahí conviven porque también está semicastigado. Nada más que a él lo mandaron como director y a José lo mandaron a prisión. Escribe años después Los muros de agua, en donde narra sus experiencias en ese penal. Después de eso regresa con paludismo, se cura y va ascendiendo en el partido. Lo envían al Congreso, al 7º Congreso comunista, y ahí está cuando le informan que su hermano Fermín muere. Muy, muy joven Fermín, yo creo que tenía alrededor de 30 años. Era al parecer un pintor que tenía, bueno, dejó rastros de que tenía un potencial enorme, pero murió. La muerte de Fermín además fue una muerte dolorosa porque
fue por alcoholismo. Fermín llega, tiene una época de desarrollo, se vincula con los grandes de la época, pero no acepta el realismo socialista. Entonces se va quedando excluido y tiene muy cercana la muerte del padre y pues una propensión al alcohol muy fuerte. Finalmente muere pues tirado en la calle, allí abandonado tras una borrachera que se combina con enfermedades, etcétera, etcétera. Mientras tanto, pues José está en Moscú, allí todo está arreglado para que se vea que la sociedad nueva está avanzando y él no puede, esta es interpretación mía, no puede mostrar sus sentimientos porque su hermano al morir por alcohólico, pues no es una buena, no es muy buena imagen para los luchadores de esa época. Regresa, empieza a juntarse con Silvestre, pero todavía está en una etapa difícil para él. Después de que regresa, pasa un tiempo y se casa con mi abuela. Esa etapa debió haber sido en 1943. La abuela lo conoce, están ahí, pero pues ya tienen que vivir, tienen que tener ingresos. Entonces, ya tuvo su primer problema con el Partido Comunista, ya lo expulsaron del primer Partido Comunista, pero vive en el ambiente de los comunistas, a él no se puede aislar. Entonces, empieza a hacer periodismo, empieza a escribir y a vivir del periodismo, y empieza a escribir. Cuando se casa con la abuela es que empieza a escribir. Ya me acordé cómo se llama la primera novela que escribió en su primer prisión, El Quebranto. El Quebranto, el título lo dice todo, sobre todo una época de adolescentes donde se quiebra José y donde empieza una actitud contra la autoridad total. Entonces escribe y se va a Guadalajara con su manuscrito, único manuscrito, y se lo roban, el primer manuscrito. Pero yo creo que esa obra era muy dura, porque además narraba un beso entre hombres. Entonces, yo creo más bien que desapareció un poco la obra porque no era una época en que se lo hubieran aceptado ni los comunistas, ni los liberales, ni nadie. Era muy avanzado para la obra. Pero la abuela conservó un borrador y después también escribió un cuento. De ese borrador y de ese cuento, pues al menos yo me doy cuenta que fue una etapa muy, muy dura y que además ese libro no podía ser publicado. Después de escribir Los Muros de Agua. En Los Muros de Agua es una historia, hablando de las novelas, es una historia donde los jóvenes comunistas están luchando allí contra el Estado represor. Los jóvenes comunistas, pues, en ese ambiente son muy débiles. En un ambiente en donde la palabra no cuenta, donde el discurso no cuenta, pues padecen mucho allí. Uno que intenta suicidarse, que para los cánones del comunismo era algo así como ser un ser inferior. Ahí se encuentra con un personaje con el cual había tratado en sus narraciones de Rumbo a las Islas Marías. No es el mismo personaje, pero ahí desarrolla un personaje que es el Miles. El Miles es un personaje que no tiene ideología, es una pura personalidad que llega y habla y tanto los bandidos como los carceleros los dejan abandonado y lo obedecen.
Es un hombre que protege a los comunistas y es el único que decide no aceptar su condición y se dice, yo me voy a ir nadando a la tierra. Y se empieza a ejercer todas las noches, nada hasta que se siente agotado, hasta que llega un día, ya lo puedo hacer. Entonces, y decide hacerlo. Se despide, lo mandaron por ciertas circunstancias, a vivir entre los comunistas. Entonces se hacen amigos y decide él emprender la huida. A los 2, 3 días se enteran, hay ruidos ahí y regresan un cuerpo. Y es un cuerpo que fue devorado por los tiburones. La novela termina cuando los amigos, el grupo de comunistas están rindiéndole honores a este personaje. Es una novela para mí significativa porque de la que esta es mi interpretación, porque yo no la he escuchado con nadie más, está diciendo hay algo más que los comunistas, hay algo más, es la personalidad, es el valor, es la decisión de un bandido, pero que se atreve a hacer todo lo que los demás no podemos, que no nos atrevemos a hacer, luchar por la libertad. Entonces ahí con ese primer punto empieza una visión nueva hacia lo que es el partido, porque está el factor de la libertad de decisión, el factor de poderse enfrentar a la naturaleza, el poder de ser fuerte sin la ideología. De ahí regresa, sigue en el mundo del periodismo y sigue en su obra literaria y escribe el luto humano. Esta es una obra monumental porque trata de prácticamente todo, desde el mundo indígena hasta el mundo mestizo, hasta la relación con la iglesia. Es una novela compleja que muy pocos entendieron en su época, muy pocos. Yo creo que apenas se está empezando a entender porque tiene muchísimas lecturas. Incluso Octavio Paz, que tiene la misma edad de José, no lo entiende y realiza una crítica en donde dice que José no sabe escribir y que se llama su artículo El cristianismo y revolución. Y dice, José Revueltas es un autor cristiano que no se comprende y se queda limitado porque en una posición dialéctica ya no hay superación. El punto final de la obra es que a los personajes los coman los sopilotes. No hay un avance como todo el mundo socialista de ese momento pensaba hacia adelante. También puedes caer hacia atrás. Octavio Paz dice que no sabe escribir así, tal cual, y que lo que va a quedar de la obra es que la pasión con que escribe José. Entonces, esa novela yo creo que le pegó porque lo nombra como... ya Octavio Paz se había separado del izquierdismo, pero en ese entonces el mundo de la intelectualidad de izquierda era muy amplio, entonces convivían. El que le dije, y ya Octavio Paz empezaba a tomar fuerza, el que le dijeran que era un cristiano de closet, pues lo castigaba con la izquierda, lo castigaba con la derecha, lo castigaba con todo el mundo. Unos meses después fue de nuevo expulsado del Partido Comunista, José. Después de eso, para sobrevivir, empezó a hacer cine, empezó a hacer guiones de cine.
y tuvo mucho éxito, hizo muchos guiones en la época de oro del cine mexicano, ganó incluso el Ariel, y se desarrolló bien, pero lo nombraron el líder sindical de los trabajadores del cine. No sé si es el nombre, pero entonces, ¿qué hizo José? Pues organizó una buena huelga, la cual perdieron. Entonces quedó también marginado del cine. Aunque no totalmente, porque siguió viviendo de algunos trabajos que hacía. Después escribió, yo creo que fueron los errores, me confundo con los errores y con los días terrenales, pero en los días, no, fue los días terrenales, porque ahí sí fue, ya empieza a criticar a los líderes del partido, al, 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 al líder principal, Fidel, creo que se llamaba, que es un sacerdote, que no permite ninguna divergencia, hay que seguir con la línea, y la línea, si hay alguien que le estorbe, pues hay que pasar por ellos. Tiene sus contrapartidas ahí con un joven que está en eso y tiene sus dudas, están ahí los mandan a tratar de educar a los pesqueros, a los pescadores, a un pueblo allí muy, muy bonito. Y ahí se pregunta José, están en una organización que se llama Rosa de Luxemburgo. Y se pregunta, ¿qué tiene que ver Rosa de Luxemburgo con este mundo? Esto es una falacia, son gentes que no tienen idea de lo que es el desarrollo económico como el que se vivía ya en las grandes ciudades. Eh, bueno, el personaje que es ahí, el que no puede aceptar al partido, termina acostándose con una prostituta que está enferma de SIDA, entonces es como un suicidio. Entonces ahí ya plantea la lucha al interior en los días terrenales. En los, ya va diferenciando sus obras. Hay una cosa que dijo una periodista, que él quería que su obra se llamara los días terrenales. Yo digo que eran mis días terrenales, porque conforme te vas metiendo, te vas dando cuenta que toda su obra gira en torno a su relación con su ambiente, que finalmente es bastante, bastante autobiográfica. Hay un cuento que debió de haber sido de esa época o anterior, que es uno de sus mejores cuentos, que se llama Dormir en Tierra. Dormir en Tierra es la historia de una prostituta en un parque que se llama La Tortuguita. Entonces es la prostituta más fea y que todo el mundo abusa de ella. Y un día la llaman porque le traen a un hijo. Este hijo le viene a quebrar la vida, porque ¿qué va a hacer ella con un niño? Les pagaba a algunos amigos, pero se lo regresan. Entonces, esta mujer desesperada se da cuenta que está entrando un barco y llega alguien que puede haber sido el padre del niño. Esa es también mi interpretación. Y quiere que se lo lleve a una amiga que está en un puerto. El marinero no quiere y le hace llena de excrementos al niño y lo trata de dejar, pero ya están en el mar y el capitán del mar quiere ganarle a una gran tormenta y entra el marinero, el marinero al que le querían dejar el niño, y lo descubre al niño allí en los camarotes. Llega la tormenta, el buque empieza a zozobrar, el capitán le dice al marinero,
que vaya por sus salvavidas y el marinero ve al niño y le pone el salvavidas y lo arroja al mar. El barco zozobra y esa es la muerte del marinero. El niño lo recogen en la playa y uno de los amigos del marinero le pregunta, oye, venía aquí este y este tipo, sí, me quiso tirar al mar, me quería matar. Y le dice, no, ese es el hombre, es uno de los hombres más buenos que conozco. Eh, el marinero en un acto generoso salva al niño. El niño no comprende al marinero y piensa que lo trató de asesinar. Finalmente, en mi opinión, es una obra en donde se plantea su relación con el padre. No sabe de su padre, eh, eh, pero el padre fue el proveedor, fue el que les dio a toda la familia sustento. Yo tengo la hipótesis que el padre, ¿cuáles son las únicas formas que te puedes hacer rico en una revolución armada como la que aconteció en esa parte del país que fue de las más violentas? Y en una zona en donde todavía sigue siendo prácticamente, sigue estando fuera de la autoridad, porque es realmente lo que se considera el triángulo dorado actualmente, donde los narcotraficantes tienen o tenían, ya no, ya estoy ahí desactualizado, tenían sus feudos. Entonces no saben ni José, ni Fermín, ni Silvestre quién fue el padre. Claro. ¿Quién fue el padre? Oye, José René, ¿y cuál consideras tú que haya sido cuál es el legado más importante que José Revueltas haya dejado a la sociedad mexicana, al México de hoy? José Revueltas se da cuenta escribe su última novela, El Apando. En El Apando los mete a todos, a los estudiantes, a todos, y pone a la sociedad como una sociedad que no tiene ideología, es una lucha por la supervivencia. Pero José, a pesar de eso, sigue luchando y dice que seguirá siendo comunista, aunque ya la palabra está totalmente, y ya se le ha ido todo el romanticismo, pero no ceja de estudiar, no ceja de luchar, y yo creo que pues esa es su principal enseñanza, el no dejarse, el seguir, a pesar de que todo esté en su contra, seguir peleando por sus ideas. No fue muy claro en su línea, nunca dependió del gobierno. Antes de entrar al Lecumberri tuvo un trabajito en donde el gobierno lo puso a hacer biografías para los atletas que iban a venir. Uno de los principales escritores de México estaba haciendo biografías de deportistas. Pero no, eso finalmente la mejor enseñanza es su integridad y su capacidad de lucha y no abdicar. Pues sin duda fue uno de los escritores y ha sido uno de los escritores y pensadores más relevantes de la historia reciente de México, y yo creo que además reconocido por su enorme compromiso social y, como ya has citado, su obra literaria, crítica y de pronto también autobiográfica. Creo que dejó un legado, pues que sí, que invita a la reflexión sobre la justicia, sobre la política y la condición humana. Muchísimas gracias, José René, por haberte dado el tiempo de estar con nosotros, por habernos permitido acercarnos a la vida y a la obra de un pensador fundamental de la historia de México. Pues muchas gracias a ti. Yo creo que todavía está poco explorado y poco comprendido. Y que va a ser un personaje que va a prevalecer. Gracias de nuevo por tu generosidad al abrirnos las puertas de tu familia y por contribuir y continuar manteniendo vivo el legado de tu abuelo.
I ara sí, Bueno. ens retrobem dimecres vinent a una nova edició de Connexió amb Mèxic.